José Sepúlveda, en representación de la Fundación Ciencias para la Cannabis. Muchas gracias, disculpen la paciencia que le hemos tenido que pedir para poder exponer. Le ofrezco la palabra. Bueno, mi nombre es José Sepúlveda, vengo en representación de Fundación Ciencias para la Cannabis. Nosotros somos una fundación científica sin fines de lucro, radicada en la ciudad de Concepción y conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales principalmente ligados a la salud y producción. Y hace ya un par de años estamos desarrollando líneas de investigación en torno a ciencia básica y ciencia aplicada respecto a las especies vegetales del género cannabis. Dentro de las acciones más relevantes nos hemos adjudicado un proyecto Fondesit de ciencia básica, uno de los dos proyectos que están en Chile estudiando el sistema endocannabinoide. Realizamos peritajes para la Defensoría Pública Penal, particularmente nos hemos alineado con la visión del Instituto Teragrama en términos de las defensas que hemos llevado adelante. Y, por otro lado, hemos también realizado distintos tipos de actividades de divulgación y capacitación a profesionales de la salud en términos del uso terapéutico de la cannabis. Y el sentido de esta presentación es principalmente entregar evidencia respecto a la salud pública y el consumo de sustancias, particularmente el uso de cannabis sativa. Y quiero comenzar con un principio que es fundamental, y es que no existe ninguna sustancia que sea inocua. Eso es evidente, indiscutible. Y la pregunta que nos debemos hacer, o lo que fija el marco regulatorio, es en qué punto el consumo de sustancias afecta a la salud personal y ese efecto sobre la salud personal puede tener un impacto sobre la salud pública. Y es un poco lo que les quiero mostrar con algunas evidencias. Y el primer estudio que quiero mostrar fue publicado en Lancet el 2010, que se denomina carga global de morbilidad. En este caso, la Organización Mundial de la Salud junto a la Fundación Bill Gates han estudiado 291 enfermedades, 67 factores de riesgo en más de 50 países. Con ello han creado y han evaluado el concepto que se llama DALI, que se entiende como los años en que se acorta la expectativa de vida debido a la enfermedad o al factor de riesgo, sumado a la cantidad de años de discapacidad que produce este mismo factor de riesgo. Es evidente que el consumo de sustancias genera un impacto sobre la salud pública. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de ese daño? Y con este estudio les quiero presentar, entregarles, digamos, un contexto de dónde está el uso de sustancias dentro de la salud pública. Encontramos como factor número 1 de riesgo la hipertensión, o sea, tiene el mayor impacto sobre la salud global de la población. En segunda instancia, el segundo factor es el consumo de tabaco, droga legal. Y el tercer factor es el consumo de alcohol, otra droga legal. La pregunta, ¿dónde está el consumo de cannabis? Si uno continúa en la lista, se va a dar cuenta que está junto al consumo de todas las sustancias ilícitas en la posición número 19. Y es bien evidente el impacto que tiene el consumo de sustancias, de todas las sustancias ilícitas versus las sustancias legales. Ahora, el impacto cuando uno considera el consumo, la conducta de consumir una sustancia como un factor de riesgo, obviamente se asocia a ciertas patologías. En este caso, a patologías que tienen que ver con infecciones y con desórdenes mentales. Aquí están, en esta estadística están incluidos el consumo de todas las sustancias ilícitas, cannabis, cocaína, crack, metanfetamina, etcétera. Y el consumo total, o sea, el daño que produce el consumo de todas las sustancias, ni siquiera logra ser una pequeña fracción del daño que produce el alcohol o tabaco. Esto es cuantificado, esto es medido en la población global. ¿Qué pasa con la prevalencia? La prevalencia de la dependencia de cannabis, que digamos, es la patología más descrita mental respecto al consumo de cannabis. 2010, medido con este mismo estudio, alcanza al 0,19% de la población. ¿Qué significa eso? 0,19% de la población será dependiente a cannabis. Esto mismo se midió hace 20 años atrás y el valor fue de 0,20%. O sea, en 20 años no ha variado la prevalencia de dependencia al consumo de cannabis. Ahora, si yo comparo el número de dependientes a alcohol, que son aproximadamente el 50% de los dependientes a todas las sustancias, encontramos al alcohol como la primera causa de dependencia, le continúan los opioides y la anfetamina, que son 3 sustancias legales. En cuarto lugar está la cannabis, con 5,5% de los dependientes a nivel mundial. Ahora, no solo en la dependencia vemos un impacto en la salud pública. En este caso, la sustancia genera un daño global que tiene que ver no solo con el usuario de sustancias, sino con su comunidad que lo rodea. Es así que en el 2010 el doctor David Nutt en Inglaterra genera un ranking o una forma de medir el daño real que producen las sustancias en las sociedades. Las separa entre los usuarios y la comunidad y evalúa distintos factores, desde la mortalidad directa, dependencia, injuria, crimen, etc. Y con esto genera un ranking. ¿Qué encuentra?
que la droga más dañina, que tiene mayor impacto sobre la sociedad, no solo al usuario, sino a su entorno, es el alcohol. Incluso el alcohol tiene una condición particular que la hace única, y es que produce más daño a la comunidad, que en este caso se muestra en rojo, que a sí mismos. O sea, los alcohólicos son más peligrosos para la sociedad que para sí mismos. En segundo lugar está la heroína, en tercer lugar crack, metanfetamina, cocaína, tabaco, otra droga legal, anfetamina, otra droga legal, y en octavo lugar aparece la cannabis, mostrándose en la medianía del ranking, mostrando que no es una sustancia que sea, digamos, que tenga un impacto sobre la salud pública de forma relevante. Ahora, ¿qué sucede? Que esto ha sido una discusión amplia en este espacio. ¿Qué sucede cuando se legaliza el uso medicinal? ¿Qué pasa con el consumo de menores? Bueno, esto se midió en el 2015, se publicó en Lancet Psychiatry, se evaluaron todos los estados que actualmente tienen una normativa, han legalizado el consumo, digamos, terapéutico, estrictamente terapéutico de la cannabis, que es el modelo, digamos, que se está implantando hoy día en Chile. ¿Y qué encontraron? Que posterior a la legalización, la prevalencia de consumo en menores se mantuvo estable o incluso disminuyó. Específicamente, en los de octavo grado, 13-14 años, la prevalencia del consumo disminuyó 2 puntos, siendo estadísticamente significativo. Estamos hablando de que los estados que legalizan el consumo medicinal de cannabis disminuyen los niveles de consumo. ¿Qué pasa con el consumo problemático en esta misma población? Adolescentes, y esto fue publicado en julio de este año por la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente. Digamos, estos son los pares de nuestra sociedad científica, pero americanos, que mostraron que entre el 2012 a 2014 la prevalencia del consumo en los adolescentes ha ido disminuyendo sistemáticamente. O, para los más escépticos, se ha mantenido estable, no ha aumentado con la legalización del uso terapéutico de la cannabis. ¿Qué pasa si vemos el consumo problemático? ¿Cuál es la prevalencia del consumo problemático? También disminuye entre el 2002 al 2013. Y si lo normalizamos, consumo problemático contra la prevalencia de consumo, vemos que también ha ido disminuyendo. Esto es información, julio 2016, publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescencia. Ahora, si separamos el consumo problemático en el consumo asociado a comorbilidad y sin comorbilidad, que vamos a ver que principalmente disminuyó el consumo problemático en el grupo donde vemos comorbilidad. Esto para la salud pública es muy relevante porque vemos que el consumo problemático cada vez se hace, entre comillas, menos problemático. ¿Qué pasó con el consumo de cannabis en Chile? Senda, 11º Estudio Nacional de Drogas, indica que el consumo ha aumentado, y eso es indiscutible, medido de esta forma, con esta metodología, con este muestreo, de 7 al 11% entre el 2012 y 2014. Lo que sí es relevante de este dato es que aumentó principalmente los estratos sociales altos, que va en contra, un poco paradójico, a la visión que han planteado ciertas sociedades científicas. Pero incluso si voy nuevamente al consumo problemático de esta sustancia, que vemos que incluso disminuye en este mismo rango. Inclusive disminuye significativamente en los estratos bajos, medios, y solo aumenta el consumo problemático en los estratos sociales altos. O sea, el consumo adolescente no aumenta al legalizar la cannabis medicinal, el consumo problemático no se asocia a estratos sociales bajos. Respecto a la cannabis medicinal, voy a ir rápido porque creo que esto ya ha sido discutido ampliamente. Lo que sí quiero indicar es que esta planta tiene una composición química similar a un vegetal, tiene celulosa lignina, lo que le da tremendos potenciales industriales, y además contiene un grupo específico particular de químicos, que son estos lípidos bioactivos, que son los cannabinoides, que en total son 104. Los 104 han sido estudiados, aislados y determinado que solo el THC, delta 9 THC, es el isómero que tiene capacidad psicoactiva. No se ha logrado aislar aún ningún otro compuesto con potencial psicoactivo aparte del delta 9 THC y sus isómeros, que hoy día están bajo regulación, digamos, la nueva regulación que está en torno a la cannabis. Ahora, respecto a la dosificación, que se ha discutido bastante, no existe una dosificación estándar. Aquí la dosificación es absolutamente individuo dependiente. Lo que sí hay que considerar que debido a su baja toxicidad, el rango terapéutico es muy amplio. Incluso los manuales canadienses, que son, podríamos decir, la literatura más acabada en este tema,
han demostrado que existen rangos terapéuticos que pueden ir de los miligramos de THC hasta los cientos de miligramos de THC, siendo todo este rango seguro, sin mayores efectos adversos. Obviamente, dependiendo de la patología, son las dosis donde se ven mayor eficacia, teniendo el dolor a bajas concentraciones, la epilepsia, concentraciones, podríamos decir, media, dosificación media, y cáncer en el extremo de las terapias de altas dosis. Si uno hiciera un cálculo y considerara las terapias documentadas en la literatura científica, veremos que los patrones van desde terapias de bajo consumo, de bajas dosis, aproximadamente 0,2 gramos día, hasta 12 gramos día, entendiendo de que hay plantas con baja psicoactividad, que tienen bajos niveles de THC, que pueden ser consumidas en grandes proporciones. Descrito en la literatura, 12 gramos día sin ningún problema. Si es una estimación eso, en un cultivo anual que es, digamos, como gira en torno a la biología de esta planta, estamos hablando de aproximadamente 2, 3, incluso 4 kilos anuales de cannabis. ¿Y qué ha sucedido? Que aquí hay un problema al parecer, conceptual. Hemos tratado de definir que la cannabis es terapéutica. Y en realidad, la planta no es terapéutica, la planta es simplemente un ser vivo. Quien debe demostrar que esa planta tiene un efecto terapéutico es quienes desarrollen productos a base de esa planta. La planta no debe demostrar que es eficaz. Cuando se utiliza en un espacio personal, no requiere estudios. Los estudios deben realizarse cuando alguien quiere entregar a un tercero cannabis con fines terapéuticos. Y el problema es que la discusión ha girado solo en el uso medicinal de la planta y hemos ignorado todos los otros usos que tiene esta planta, que va desde medicina, alimentos, materiales, cosméticos, etc. Lamentablemente, hemos ignorado esta discusión, siendo que ya nuestros vecinos, por ejemplo Uruguay, definió que la cannabis no psicoactiva son plantas que tienen bajo un 1% de THC. Y eso sería bien relevante, o sería bastante relevante, dado que podríamos aislar o por lo menos separar la discusión. Las plantas sobre un cierto porcentaje de THC requiere control, las plantas bajo un 1% o un 0,5 o un 0,3, depende de lo que defina la autoridad sanitaria, no debería estar bajo control, digamos, de ley 20.000, reglamentos, etc. Adoptaría la condición de una planta industrial, seguiría los mismos pasos del SAC, tiene que pedirse autorización, pero no tendría que cumplir con el reglamento de la ley, que significa cierre perimetral, participación de las policías en distintas etapas del proceso, etc. Esto podría haber un mercado que en Estados Unidos son 10.000 millones de dólares anualmente. ¿Qué pasa con la situación actual? Se autorizaron 3 decretos que definieron a la cannabis como un fármaco. Hoy día la cannabis medicinal es absolutamente legal. Es un fármaco lista 2, puede ser un fármaco, puede ser un fitofármaco, eso depende del producto que se esté desarrollando. La realidad es que se aceptó, la autoridad sanitaria definió que las flores, el material vegetal, los extractos estándares son productos farmacéuticos, pueden ser recetados por los médicos, incluso pueden ser comercializados bajo toda la normativa de fármacos que digamos actúa en Chile. Con esto la discusión se desmedicaliza. Ya el uso terapéutico de la cannabis está absolutamente regulado en Chile. Por tanto, para nosotros el objetivo de este proyecto ya cambia, ya no busca despenalizar el expendio de marihuana medicinal. ¿Cuál es el actual marco legal? Que se complejizó, pero sí se zanjó, que es lo importante. Bueno, la regulación general, ley 20.000, su reglamento de estupefacientes y psicotrópicos y el reglamento del Sistema Nacional de Control de Productos Farmacéuticos. La producción, y aquí un tema relevante, debe ajustarse a la norma técnica 127, que es de buenas prácticas de manufactura. O sea, define que cualquier producto que sea susceptible a contaminación biológica debe cultivarse en condiciones aisladas, controladas y limpias, entre comillas. Una producción fuera de estas condiciones no estaría disponible para ser probada en estudios de humanos. Los estudios clínicos, norma 57, y aquí aparece la ley Ricarte-Soto como otro elemento muy relevante. La ley Ricarte-Soto vino a definir que, por un lado, debían haber seguros comprometidos para cada uno de los sujetos de estudio, pero por otra parte, y más relevante, que si la sustancia muestra eficacia, los sujetos de estudio tendrán derecho a una provisión de la sustancia dure el efecto terapéutico, lo que podría ser de por vida.
Todas esas definiciones se fueron incorporando al momento de definir este marco regulatorio. La comercialización está absolutamente definida, en este caso la harían las farmacias, y la fiscalización la haría ICP y SAC. Está bien claro el marco. El problema es que cumplir cada una de estas normas es muy complejo. Y eso, por el momento, zanjó la discusión, definió que es la industria farmacéutica la que va a proveer y producir la cannabis en Chile, por lo menos con uso terapéutico, pero todo lo que queda fuera de este marco regulatorio aún estamos en discusión. Los proyectos de ley, ¿de qué hablan? Bueno, hablan de modificar la ley basándose en 6 plantas, un metro cuadrado de cultivo en interior y fija ciertas cantidades. Ahora, me gustaría hacer dos, quizás, reflexiones. Habla de un mismo y único domicilio, lo que cerraría la posibilidad, al parecer, para los cultivos colectivos. Y al parecer actuaría como un permiso automático de SAC. Y eso genera que, dado que es un permiso que, digamos, nuestros cultivos personales estarían automáticamente autorizados por el SAC, tendríamos que ajustarnos a los reglamentos, en este caso al reglamento de la Ley 20.000, para producir nuestra cannabis personal. Y aquí hay un tema con el artículo 10 que habla de la eliminación de los rastrojos, los cierres perimetrales, que podrían estar aún afectos a regulación. La propuesta del Ejecutivo, una planta, 2 gramos y el equivalente a una planta. Básicamente esto no resuelve las dudas, digamos, de cantidades e incorpora un concepto bien particular que es la presunción de derecho. Aquí se presume que estamos en derecho hasta una planta y si tengo una segunda planta pierdo mi presunción de derecho y me convierto automáticamente en en este caso, criminal. Lo que genera que aquí se instituya el autocultivo como un delito, lo que básicamente vea en directo retroceso de la discusión que se está teniendo hoy día en la Corte Suprema. Para ser conciso, y los comentarios finales respecto a la ley, al proyecto que hoy día está en discusión, en el artículo 1, numeral 3, solo se reconoce el fin medicinal de los elaborados, y eso puede generar un problema, dado que nosotros hacemos peritajes de casos por ley 20.000 y hemos visto cómo la Fiscalía hoy día no persigue la planta, persiguen los elaborados, persiguen las tinturas, las resinas y buscan la figura que está definida en el artículo 1 o 2 de la ley 20.000. Decomisos con destino medicinal. Algunos de los puntos indican que los decomisos podrán ser usados con fines medicinales. Eso básicamente por la norma actual sería imposible. Para que el producto sea utilizado en un paciente debe ser producido bajo norma. Y un decomiso obviamente es una sustancia que no está producida bajo norma. En el artículo 1, número 5, hablan de dosis naturales. Creo que aquí hay una confusión. La dosis es una cantidad, no una condición. Quizás se refieren a extractos, tinturas o resinas, que es lo que hoy día ya definió, digamos, los nuevos reglamentos. Y finalmente, se habla en el artículo 1, número 7, que se realizará un análisis objetivo de la proyección de números de dosis. Bueno, particularmente esta ha sido una discusión amplia con las policías. Cuando uno escucha a los peritos de la policía haciendo las estimaciones de las dosis, ve que realmente están fuera de cualquier contexto de uso real. Básicamente consideran 0,1 gramos una dosis, y esto está muy lejos de la realidad. Por lo tanto, ¿cuál es ese criterio objetivo? Aún sigue en discusión. ¿Cómo aplico el artículo 10, que tiene respecto al cierre y la destrucción de tales especies? Insisto, mientras sea un permiso automático, tenemos que ajustarnos a los reglamentos de la ley 20.000. Finalmente, creemos que ambas propuestas, el proyecto de ley e indicaciones, no entregan una base significativa al marco regulatorio actual, entendiendo que ya sacamos el uso medicinal de la discusión y nos concentramos en el uso personal y próximo en el tiempo. Por tanto, la ciudadanía empoderada, dispuesta a defender sus derechos esenciales, y ahí nosotros felicitamos, coludimos con el trabajo que ha llevado Instituto Tetragama en esta línea, junto al Poder Judicial. Nosotros estuvimos en Concepción, junto a los ministros de la Corte, llevando este tema, y bueno, es bueno señalar que la Corte de Apelaciones de Concepción ha tenido casos de absolución de 1 kilo de cannabis en posesión. Por tanto, hablar de 500 gramos, incluso 10 o 5 gramos, realmente está muy fuera de la discusión que se está teniendo hoy día en los tribunales. Esta discusión es de derecho humano, no es de norma, porque la norma ya se zanjó. Lo que estamos discutiendo es si las leyes penales se van a ajustar a derechos humanos y van a respetar mi derecho a acceso a la medicina, propiedad privada, que tiene que ver con los decomisos, derecho al espacio privado, etcétera, y el desarrollo obviamente de una esfera que
es superior, por ejemplo, a mi condición de científico, de ciudadano y de humano, que es una esfera etérea que tiene que ver con el espíritu y que, obviamente, la Constitución resguarda. Creemos que la discusión hoy día tiene una altura a nivel del Tribunal, de la Corte Suprema y de la ciudadanía, y lamentablemente los proyectos de ley, al parecer, vienen no a hacer un avance significativo en esta discusión. Eso serían la información y los elementos que quería presentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias.